Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sabina Azul y bienvenidos a Bielorrusia. En este video les voy a demostrar mi pueblo. Van a ver cómo es la vida en un pueblo típico bielorruso y vamos a chequear si ha cambiado algo porque regresamos al pueblo después de 4 años. ¡Vamos! Y ahora nos encontramos en la plaza principal del pueblo. Detrás de mí hay municipalidad. Pueden ver acá hay todos los gobernantes de esta región. A este lado se encuentra la estación de buses. Puedes tomar bus y viajar por la región o también puedes viajar a otros pueblos cercanos. Por este lado se encuentra el centro de cultura. Todos los conciertos y todo lo relacionado con cultura se hace por allá. Verkhnedvinsk es una ciudad en el norte de Bielorrusia. En ese momento, la población de Verkhnedvinsk es aproximadamente de 7 a 8 mil habitantes. Llegamos justo a tiempo para ver el bus que va a Letonia. Mi pueblo se queda muy cerca a la frontera con Letonia y hay un bus que va del pueblo a una ciudad grande en Letonia, directamente atravesando la frontera. La ciudad de Verkhnedvinsk se menciona por primera vez en registros históricos en el siglo XIV. Sin embargo, la historia precisa de fundación no está claramente documentada y ha experimentado cambios a lo largo de los años debido a eventos históricos y cambios de fronteras. Y ahora nos acercamos al centro cultural. Es un lugar donde se realizan todos los conciertos, fiestas y teatro. En mi tiempo de la juventud, por así decirlo, yo solía asistir a las fiestas que también tenían lugar allá más adentro. Ellos tienen una sala especial donde se reúne la gente para hacer su pequeña fiesta. Pero todos los conciertos, todo lo relacionado con danza, música y teatro, tiene lugar acá. Lo que a mí me gusta de Bielorrusia es que todo por allá está bien limpio, bien ordenado y ahora viajamos en una buena temporada. Es finales de verano, pero todo está con flores, todo está bien ordenado y las flores están en su mejor momento. En Bielorrusia aproximadamente la mitad de gente es católica y la mitad es ortodoxa. Ahora nos encontramos cerca de la iglesia católica, que está en nombre de la Virgen María y fue construida en 1809. En el cruce de dos calles principales se encuentra esta casita roja. Esta casa roja es un ejemplo de arquitectura del principio del siglo XX. Ahora está protegido como patrimonio cultural por el gobierno y hay un signo que dice esto. Antes de la Segunda Guerra Mundial acá vivía un montón de judíos. En general en este pueblo había un montón de judíos, pero durante la Segunda Guerra Mundial fueron desplazados. Este pueblo fue casi totalmente destruido en la Segunda Guerra Mundial y es uno de los edificios que se quedaron. Ahora nadie vive acá, se alquila para negocios pequeños, locales, tiendas, pero se conserva y se protege por el gobierno. Y ahora nos acercamos a la iglesia ortodoxa del pueblo. Juntos con la iglesia católica son las dos iglesias que hay en el pueblo. Yo, por ejemplo, pertenezco a esta religión y toda mi familia es religiosa y todos nosotros somos ortodoxos. La iglesia de Santo Nicolás es un verdadero tesoro arquitectónico y espiritual en el corazón de este hermoso país de Europa del Este. Esta iglesia dedicada a San Nicolás, el santo patrón de los marineros y de muchas otras profesiones, es un testimonio de la rica historia y la profunda tradición religiosa de Bielorrusia.
La iglesia es un magnífico ejemplo de la arquitectura ortodoxa oriental, con sus cúpulas de cebolla y su fachada adornada con intricados detalles tallados a mano. Su construcción se remonta a los siglos XVII y XVIII, lo que significa que ha sido un lugar de adoración y devoción durante varios siglos. Ya pueden ver que estoy en la mitad de la carretera y no hay nadie alrededor. Mi mamá siempre solía decir que en nuestro pueblo por la tarde del domingo está todo muerto, no hay nadie en la calle. Es que un montón de gente vive acá en casas privadas. Ellos no necesitan salir a hacer alguna cosa porque ellos tienen un montón de tareas en sus casitas. Entonces yo, como pueden ver, estoy en la mitad de la carretera sin chance que pase alguien. Detrás de mí pueden ver el río más grande de esta provincia. Y justo allá, otro lado del río, ya es un pueblo de otra región. Por eso han puesto este mirador. Les voy a contar un poquito de historia. Antes, para cruzar de este lado a aquel lado del río, había un barquito que llevaba a la gente por ahí y por allá. Pero después, no sé qué pasó, pero desde hace mucho tiempo este barco ya no funciona. Solían poner un puente flotante, pero ya que en invierno hay mucho hielo acá, lo tenían que armar y desarmar cada temporada. Por eso decidieron construir un puente grande y lo han puesto un poquito más alejado de la ciudad. Pero para memorizar este camino del barco han puesto acá este mirador. El río Dvina, también conocido como Daugava en letón, es uno de los ríos más importantes y emblemáticos de Bielorrusia. A medida que serpentea a través del país, el Dvina deja una huella imborrable en la geografía y la historia de esta tierra. Este majestuoso río tiene su origen en Rusia y fluye hacia el oeste, atravesando Bielorrusia en su camino hacia el mar Báltico. A lo largo de su curso, el Dvina despliega una belleza natural impresionante, con paisajes que cambian con las estaciones. Esto detrás de mí es una tienda que se llama Sabina, o sea, la tienda que se llama como yo me llamo. Hay una historia curiosita detrás de esto. En este pueblo pequeño hay dos Sabinas, yo y la hija de propietarios de esta tienda. Su mamá era mi niñera. Cuando yo estaba en guardería, ella estaba embarazada y estaba como mi niñera en mi grupo, y ella se enamoró de mi nombre, entonces ella nombró a su hija igual que a mí me nombraron mis papás. Por eso esta tienda está acá desde hace muchísimo tiempo y toda la gente en el pueblo que me conoce a mí preguntan si mis papás son dueños de esta tienda, pero no, pero igual mi nombre está allá, escrito allá. Lo que veo en estos 4 años que nos estuvimos por acá, no ha cambiado mucho en la calle principal donde estamos ahora. Está igual de florido, igual de verde, igual de limpio y un poco vacío. Улица Советская, que significa calle soviética en ruso, es una arteria principal en el encantador pueblo de Verkhnyansk. Esta calle es mucho más que una vía de tránsito. Es el latido del corazón de esta comunidad, un testimonio vivo de su historia y una ventana al pasado y presente de Bielorrusia. Caminar por Улица Советская es como dar un paseo a través del tiempo. A lo largo de esta calle puedes ver la mezcla única de arquitectura que refleja la evolución de la localidad. Detrás de mí van a encontrar el centro deportivo del pueblo. Esto es un club deportivo. Por dentro tienen un gimnasio y además una piscina. Lo han construido como hace 5 años y desde allá se convirtió en el centro de atracción de la gente que ama hacer deporte. En cualquier pueblo bielorruso van a encontrar monumentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial o alguna guerra. Por ejemplo, por acá tenemos el monumento a los soldados caídos en Afganistán. Ya saben que durante la Unión Soviética, por un momento, creo que por 10 años, la Unión Soviética mandó a sus soldados a participar allá. Hay un montón de gente que murió allá. Entonces, en el pueblo se quedaron los soldados que quieren memorizar, quieren tener
presentes a la gente que cayó en Afganistán. Entonces ellos organizaron este monumento. Es un tanque que se usaba allá y creo que esto está relacionado más de todo con la gente que protegía las fronteras. Por eso tienen estos símbolos de frontera. Y cada año la gente que participaba en esta guerra se reúne y ponen flores por acá. Por eso van a encontrar acá algo más o menos fresco. En el centro del pueblo se encuentra un parquecito con un par de monumentos. Por ejemplo, este monumento está dedicado a la gente que cayó durante la liberación del pueblo de los nazis, de la invasión de los alemanes que tuvimos acá desde el año 41 hasta el año 44. Este monumento está dedicado a los soldados caídos. Por acá están escritos sus nombres y ahora en el pueblo tenemos varias calles que tienen el nombre de la gente que está mencionada acá, que cayó por acá. Cada 9 de mayo, cada año nos solíamos reunir por acá. Es un montón de gente que viene por acá para remembrar a la gente que cayó en la liberación de nuestra región, de nuestro pueblo, y yo siempre estaba acá entre las personas que levantaban la bandera de Bielorrusia. Mi puesto era por acá. Por acá ponían a otro niño y a mí me ponían acá. Poníamos por acá, mirando a toda la gente, y teníamos que esperar unos 2-3 horas mientras estaba por acá esta memorización, este evento, y teníamos que estar así nomás, todo recto, en el sol, en la lluvia, no importa, solamente estás calladito esperando y como que perteneces a este evento tan importante. Toda mi vida, toda mi infancia, mi juventud pasé acá haciendo esto. En esta ocasión visitaremos el Parque Encantado que habíamos visitado hace 4 años. Vamos a ver qué novedades trae. Lesnaya Сказка en Bielorrusia es un tesoro escondido en el corazón de Europa del Este que te transportará a un mundo de belleza natural y misterio. Traducido como Cuento del Bosque en bielorruso, este lugar es una joya que combina la naturaleza virgen con un rico patrimonio cultural. En Lesnaya Сказка te encontrarás rodeado de bosques frondosos, ríos serpenteantes y prados verdes que parecen no tener fin. La belleza de la naturaleza aquí es simplemente deslumbrante. Puedes explorar interminables senderos para caminatas y paseos en bicicleta, disfrutar de la pesca en los tranquilos arroyos o descubrir cascadas escondidas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero Lesnaya Сказка no es solo un paraíso natural, es también un lugar donde las tradiciones bielorrusas cobran vida. Los habitantes locales son conocidos por su hospitalidad y su amor por compartir su cultura a través de la música folclórica, la danza y la artesanía. En resumen, Lesnaya Сказка en Bielorrusia es un destino que te sumergirá en un cuento de hadas real. Estamos por entrar al Parque Central del pueblo. Por acá tenemos una playa y además es el centro cultural. Acá se hacen todos los conciertos y discoteca. El Parque Central de Verkhnedvinsk es un remanso de belleza natural y un punto de encuentro comunitario en el corazón de esta encantadora localidad bielorrusa. Y ahora nos encontramos en la playa central del pueblo. Es una playa natural. En Bielorrusia no hay mar, por eso normalmente vamos a la playa del río. Esto es totalmente natural. A veces le echan un poquito más de arena, pero así se queda para todo el año. Y desde infancia yo solía venir acá para tomarme el sol.
Este parque es mucho más que un simple espacio verde. Es un refugio para los habitantes locales y un lugar donde la naturaleza y la comunidad se entrelazan de manera armoniosa. Me sorprendió que hayan puesto una cancha multifuncional. Puedes jugar minifútbol, puedes jugar básquetbol, puedes hacer cualquier cosa, porque antes acá solamente había un pedazo de campo, nada más. Pura tierra, puro campo, pero no sé, creo que este año han renovado y han puesto esta cancha tan moderna, se ve genial. Yeah. Y ahora les voy a llevar conmigo a mi escuela. Yo estudié acá por 11 años, desde aquel momento nunca estuve, nunca visité. Esta es la plaza central, esta es la entrada principal a la escuela. Cada año escolar empezamos acá. Todas las clases de escuela se juntaban en esta plaza, nos daban la bienvenida y después empezábamos nuestro año escolar. Todo ha cambiado, todo. Han puesto una nueva reja, han quitado la reja vieja, me olvidé de palabra. Han puesto unas nuevas bancas, han removido muchas partes que yo me acuerdo. Sinceramente no estuve acá desde 2011, 12 por allá, y ha cambiado un montón. Esta soy yo, 2011. Los bosques bielorrusos, con su vasta extensión de exuberante vegetación y su rica biodiversidad, son un verdadero tesoro natural en el corazón de Europa del Este. Estos bosques, que abarcan aproximadamente un tercio del territorio de Bielorrusia, son un componente esencial de la identidad y la herencia del país y tienen un profundo impacto en su cultura y estilo de vida. La diversidad de los bosques bielorrusos es impresionante. Llegamos al lugar donde queríamos hacer nuestra boda. Si ustedes no saben, nos casamos el año pasado y primero el plan era hacerla acá en Bielorrusia, pero de ahí la vida nos llevó a hacer la boda en Emiratos. Así que les voy a demostrar cómo es este lugar donde principalmente pensábamos en hacer toda la celebración. Es un centro de descanso que uno puede alquilar. Acá pueden hospedarse porque hay una casa grande que lleva varias habitaciones, es como un hotel. Además pueden hacer parrilla, ir a sauna, pescar o simplemente descansar. Todo acá está hecho de madera, como por ejemplo esas esculturas, y es pura madera. Es un estilo clásico bielorruso, así de simple, de pueblo, para sentir la naturaleza bielorrusa. Alrededor hay bosque, es un lugar un poquito alejado, pero es perfecto para hacer cualquier tipo de celebración o reunión familiar. La relación entre los bielorrusos y sus bosques es profunda y arraigada en la cultura. La caza, la recolección de setas y bayas y la simple contemplación de la naturaleza son actividades populares que conectan a la gente con su entorno natural. Estos bosques son un refugio para la vida silvestre y un pulmón verde que contribuye a la calidad del aire y la conservación del suelo. Y ahora les voy a demostrar un día típico en mi pueblo. Nos espera pescar, una deliciosa parrilla y un clima agradable. A mi mamá le encanta agricultura, por eso acá nos encontramos en su pequeño invernadero. Les voy a demostrar lo que tenemos acá. Por este lado, esta zona está dedicada a pepinos
O sea, todo esto es su pequeña granja de pepinos. Acá hay pequeñitos, no sé si se ve acá. O sea, esta parte es solamente de pepinos. Esta parte, hasta el final, hasta el fondo, dedicada a todos los tipos de tomates que pueden ver. Ya ven que hay algo rojito, pero todavía un montón de verdes, porque todavía no terminamos con la temporada de tomates. Así que todo esto es un montón de tomates. Y detrás de mí, por otro lado, allá tenemos una pequeña parte dedicada a pimiento. Así que acá hay todo para alimentar la familia. Y todo crece gracias a la labor de mi mamá, porque a ella le encanta pasar tiempo acá. Ella se dedica a esto con mucho amor. Agosto es temporada de sacar todo lo posible, por eso ahora les voy a demostrar la cebolla que creció a mamá este año. Les voy a demostrar una. Miren, mamá acaba de sacarla. Es la cebolla de esta temporada. Parece pequeña, pero de verdad esto ya es bastante bien. Muchos bielorrusos tienen la costumbre de tener su propio jardín donde ellos pueden cosechar verduras, frutas y además tener algunas flores. Como acá, por ejemplo, les voy a demostrar, les voy a dar un ejemplo. En esta línea tenemos col, un poco de cebolla y legumbres. Esta línea está dedicada totalmente a cebolla. Por acá tenemos zanahoria y ajo. Así que esta parte está dedicada a las verduras. Pero más adelante mamá puso un montón de flores y es un típico jardín bielorruso. Y ahora papá nos va a enseñar cómo pescar acá. No se puede hablar muy alto, pero yo pesco por primera vez desde infancia. La leña se quemó, nos quedamos con el carbón y ahora acá están 2 kilos de muslo de pollo que vamos a cocinar sobre el carbón. Esto huele súper rico. Se nos quemó un poquito un lugar, pero en general lo vamos a acabar rápido, seguramente, porque esto sabe muy rico. Y de este lugar tan importante para nuestra familia, yo les voy a decir muchas gracias por ver el video. Me agrada saber que a ustedes les gusta Bielorrusia, les gusta ver qué es lo que vivimos acá, cómo es la vida, cómo se ve un pueblo típico. Muchas gracias por ver el video de hoy. Como siempre, no olviden de suscribirse, darme like, suscripciones, comentarios. Yo agradezco cualquier actividad debajo de este video. Muchas gracias de todo mi corazón y nos vamos a ver muy pronto. Chao.